Mi nombre es José Domínguez y estoy transmitiendo desde la frontera norte de el país México. Lo que van a escuchar el día de hoy es algo totalmente sorprendente. Lo que estamos haciendo es tratar de encontrar la verdad y exponer la mentira, sacar a flote todo lo que no es verdad. ¿Por qué? Porque se trata de una construcción que hicieron. Fíjense que nosotros buscamos y buscamos y encontramos muchos errores en la Biblia, en el libro sagrado de la Biblia. Encontramos muchísimos errores y listas y fechas y nada coincide. Todo está patas arriba. Fíjense que eh, allá por el año 1800 antes de Cristo empieza la historia de Jacob. Vamos a empezar desde Jacob, ya no desde Isaac, desde Abraham, desde Taré, no, vamos a hablar desde Jacob. Jacob tiene 12 hijos y luego uno de ellos es el que se va a Egipto y se convierte en el gobernador de Egipto, el segundo del faraón. Él estaba en segundo, pero tenían exactamente el mismo poder. ¿Cuándo fue eso? Eh, cuando sucedió todo eso. Eso sucedió en el año 1800 antes de Cristo. Así que en ese trayecto de 1800 ese pueblo llamado los judíos eh, vivió ahí en Egipto porque José se los llevó para allá. Perfecto. Buscamos en todas las evidencias y no está, no aparece. Ni José, ni el pueblo hebreo, no está en Egipto, no aparece. Y revisando todos los faraones que existieron desde esa fecha hasta llegar al año 1200 antes de Cristo, no se encuentran por ninguna parte ningún indicio de que haya existido ese pueblo en Egipto. Y es un pueblo que vivía ahí tras Lomita. ¿Por qué? Porque eran vecinos. Se hacían 10 horas de Canaán, 10 días se hacían en burro. Los que caminaban de Canaán a Egipto se aventaban 10 días caminando. O sea que no está lejos. Antes eran 10 días, eh, ahorita son 2 horas, porque ya hay una carretera ahí. Fíjense, duran 400 años en Egipto y cuando sale ese pueblo, sale un pueblo de 2 millones de habitantes. Se le calcula que fueron entre 2 y 2 millones y medio de ciudadanos de esos pueblos. Así lo dice la Biblia. No se ha confirmado en ninguna historia, no se puede confirmar porque no existen registros que haya existido ese pueblo. Así que vamos a hacer cuentas. 2 millones y medio de habitantes salen de Egipto, salen los niños, los abuelitos, los esclavos que traían, porque ese pueblo tenía esclavos. Entonces se vienen y se vienen a meter a Canaán. 2 millones y medio. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que se vienen a meter a Canaán? Porque el éxodo no tiene pruebas de haber existido. No existen pruebas, no hay
un indicio de que haya existido el éxodo. Así que vamos a suponer que no se murieron, vaya, porque no hay nada, no hay una prueba. Si duraron 40 años en el Sinaí, ahí en la falda del Sinaí, pues es lógico que debe de haber guijarros, debe de haber muchos equipos ahí que se quedaron enterrados ahí en la arena, tal vez alguna cadenita de oro, algo, porque esa gente acostumbraban mucho el oro y aparte cargaban mucho oro. No se sabe nada del becerro de oro, ¿dónde quedó? Hicieron un becerro de oro y ¿dónde estaba ya? Porque se supone que debieron de volverlo a fundir y hacerlo otra cosa. No creo que hayan dejado el becerro ahí arrumbado. Entonces fíjense el detalle que hay. No existe el Éxodo, no existe José, no existe eh, el, el, este Jacob, no existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay nada. Ahora, pero se narra en la Biblia de una historia de un pueblo que salió con 2,5 millones de habitantes. Vamos a suponer que se murieron todos ahí en el desierto. Vamos a suponer, 40 años se murieron, perfecto. Ahora, no es que se murieron los 2 millones, sino que se reemplazaron por los nuevos y los que salieron de ahí eran nuevos y se estuvo esperando a que se reprodujeran y los que salieron de ahí ya no eran 2,5 millones, sino que ahora era un pueblo gigantesco el que se logró acumular en esos 40 años que estuvieron ahí, se aumentó el pueblo y se murieron nada más los que salieron de los 2,5 millones que salieron de Egipto. Esos son los que se murieron, pero el resto se vinieron a meter a Canaán, pero ya no eran 2,5 millones, sino que fueron muchos más. 3 millones o 4 millones tal vez, o 5. No sabemos, pero se supone que debió haber sido una gran cantidad. El pueblo que entró a Canaán, ¿por qué? Porque entraron arrasando a todos los otros pueblitos de ahí. Perfecto. Eso en el año 1550 fue cuando fueron expulsados por los faraones. En otra fecha, la fecha de Moisés, no hay nada. En la fecha de Moisés se narra que fue en el siglo XIII o en el año 1300 a.C., fue cuando se habla del éxodo, pero en el éxodo de Moisés no hay nada, no se encuentra nada. Donde se encuentra que fueron expulsados eh, un grupo que estaban ahí, vaya. Fue en el año 1550 a.C. y esos salieron de ahí y se desperdigaron, se regaron, no se quedaron en Canaán, porque Canaán era de Egipto, era un pueblo, Canaán era parte de Egipto, así que no se vinieron a Canaán como dice el cuento, no, se fueron y los faraones que los expulsaron los anduvieron buscando, venían a patrullar toda esa zona y los buscaban y el que se quedaba por ahí en la frontera lo correteaban, lo hacían correr, vaya. Así que el pueblo ese no vino a sentarse a Canaán, el pueblo que salió en el en ese en esa historia del éxodo de los que salieron de Egipto no se quedaron en Canaán. ¿Por qué? Porque venía Tutmosis III, que fue el faraón que participó en la expulsión de esos pueblos de Egipto. Vinieron a patrullar toda esa zona de Canaán y los andaban buscando. Y el que hallaban los, los masacraban, los mataban o los corrían de ahí, vaya. No, los que fueron expulsados de Egipto no se quedaron en Canaán, los corrieron, los expulsaron, los aventaron
para otros lugares, se fueron de ahí, vaya. Eso fue allá por el año 1500 aproximadamente. Hay un, hay un, hay un oficial, vaya, es un comandante de los ejércitos egipcios que se llamó Amós. Amós escribió acerca se llama, que era un coronel del ejército egipcio, y este Amós narra la historia y dice que en la parte sur de Canaán se encontró un pueblito llamado Israel. Eso allá por el año 1500 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque esas fueron las fechas en que ya esa zona, el que se anclaba por ahí, inmediatamente salían los ejércitos. También Ramsés II con su hijo, tenía un hijo primogénito y salieron. No coincide con la historia de los primogénitos. ¿Por qué? Porque en las historias, en los documentales que se habla acerca de Ramsés, no dice nada de la muerte de primogénitos. O sea que la muerte de los primogénitos nada más está en la Biblia, pero en la historia real no está. O sea que la historia bíblica no sabemos en qué mundo pasó o si pasó en otra dimensión o si pasó en Marte o en Júpiter, pero en la Tierra no pasó. Esta historia debió haber pasado en otra parte y la metieron a la Biblia como si hubiera pasado aquí, pero no existe nada, no existe ninguna prueba, nada de que haya sucedido en la tierra, nada. Yo me pregunto si existió, si existió este pueblo tan grande que arrasó con todo Canaán, debió haber sido Canaán para la fecha en que se describen los reyes como el rey David, como el rey Salomón y todos estos reyes, Jeroboán, Roboán, todos los reyes que existieron en esa fecha, eh, más o menos allá por el año en el año 722 fue cuando supuestamente fueron desaparecidos los pueblitos de las tribus, vaya. 10 tribus desaparecieron y, y entonces todas las tribus invasoras de los asirios vinieron de diferentes partes a invadir toda esa zona, pero los israelitas, los famosos y afamados israelitas desaparecieron de esa zona. No quedó un solo israelita. ¿Por qué? Antes de invadir Israel, hubo ciertas alegatas, ciertas inconformidades y entonces el adolescente, este joven llamado Josías, era el rey de ahí y dijo, ya no te vamos a pagar impuestos, ya no, vamos a ser una nación libre. O sea, es como si una hormiga se pusiera con un elefante, porque el pueblo de los asirios eran los que estaban controlando el pueblo ahí. No solamente controlaban ahí, también controlaban Egipto y todas las regiones de ahí, hasta Sumeria, Babilonia. Todos los controlaban los asirios. Fue un imperio que lideró, que gobernó y sus soldados eran miles y miles de soldados, los que estaban ahí gobernando toda esa región. Y Judá y la tribu de Benjamín estaban viviendo en la parte sur, en la otra parte del Jordán. Ahora fíjense, es como si un ratón le quisiera meter una patada a un elefante. ¿Por qué? Porque ese pueblo era gigantesco. Pero aquí es donde va el razonamiento. Desde que salieron de allá
desde que llegaron en el año 1800 hasta el año 722, transcurrieron 1100 años. 1100 años transcurrieron. O sea que el pueblo hebreo, el del Éxodo, el que llegó ahí a Canaán, ya a esa fecha era un pueblo de perdida de unos 50 millones de personas. Y me estoy quedando pequeño. ¿Por qué? Porque era un pueblo que cuando salió de ahí eran 2,5 millones de gente. En el transcurso del año 550 salieron expulsados de allá y los dispersaron y no se supo para dónde agarraron porque esa gente no se quedó en Canaán. Esa gente fueron expulsados, los corrían los egipcios. No se encuentran registros de que hayan regresado, no, no se encuentra. Pero sí se encuentran registros de que ahí en ese pueblito de Canaán existía un pequeño pueblo llamado el pueblo israelita. El pueblo de Israel estaba ahí, pero el que se llamaba Israel era el pueblo. El pueblo. Hay que aclarar perfectamente. La tribu se llamaba Israel. El pueblo. No sé cuántas veces hay que repetirlo para que no haya confusión. ¿Quién lo escribe? Lo escribe Amós. Él era un coronel del ejército egipcio. Y él, otro, Tutmosis III, describe que en las partes sur de Canaán se encontró un pueblito pequeño reasentado en las partes fértiles, en las montañas, un pueblo llamado Israel. No era Israel, no era la gente, era él, el nombre del pueblito, su nombre. Yo a mi pueblo le puse Chinchis Bravas. Así se llama mi pueblo. Mi pueblo es Chinchis Bravas. Pero igual le puedo cambiar el nombre y le puedo cambiar a Tacamandapio. Si yo quiero le pongo Tacamandapio, con crepúsculos arrebolados. No hay problema, yo le puedo poner lo que sea. Pero el pueblo que estaba ahí en Canaán no eran los israelitas, sino que había un pueblito llamado Israel en esa zona. Era el nombre del pueblo, no la gente. La gente no era Israel, era el pueblo. Si yo tengo un barco y yo le pongo Titanic, así le pongo a mi barco, aunque sea nada más un bote, un cayuco. Pero si a ese cayuco yo le pongo Titanic, el que es el Titanic no es el bote, sino el nombre. Bueno, entonces fíjense, aquí vamos a aclarar algo importante. El pueblo que salió de allá, de Babil, de ahí de Egipto, era un pueblo gigantesco de acuerdo a lo que narra la Biblia, pero ese pueblo no vino a asentarse, no vino a meterse a Canaán de acuerdo a las historias. Las historias dicen que los pueblos eran expulsados de esos pueblos, los corretearon de ahí y los echaron fuera de Egipto, los corrieron. No se quedaron en Canaán. En la historia real, supongamos que existió algún pueblo, que hubo algún nombre allá y que gobernaron por 50 años Egipto y, y el hombre se llamó Akenatón. Akenatón fue el que gobernó, sí, se cree que Akenatón fue José, de acuerdo a lo que narra, pero no como José, sino como Akenatón. Ahora bien, el detalle. Vamos a aclarar todo. Para el año 722
ese pueblo ya tenía 1100 años saliendo de Egipto, o sea que era un pueblo enorme, ya era una nación que debió haber rebasado los más de, yo creo que andaba sobre de 50 o 100 millones de gente, era gigantesco. ¿Por qué? Porque, porque esa gente eran como los búlgaros, se reproducen, tenían 10 chamacos cada familia, eran buenos para el colchón. Así que ya cada eh, tiro seguro, vaya, cada chingazo era tiro seguro. No dejaban ni la cuarentena cuando ahí está el otro, y el que sigue, como la escopeta. Bueno, entonces fíjense el detalle. El pueblo que salió de Egipto no lo dejaron en Canaán, los egipcios no lo dejaron en Canaán. ¿Por qué? Porque lo echaron, lo corrieron, lo expulsaron, ¡pum! Lo expulsaron de ahí, vaya. El pueblito que se conoce, que se desarrolló ahí en Canaán, era un pequeño pueblo que se conocía como el pueblo de Israel, pero era el nombre nada más, el nombre. Fíjense, ese pueblito empezó a juntarse con malas amistades. Llegaron un grupo de Asus, de Jasus o de Su, era una tribu nómada llamado los Su, pero eso fue porque los egipcios descuidaron, ya los egipcios ya no estaban protegiendo esa zona. En ese tiempo ya los egipcios ya no gobernaban ahí. ¿Por qué? Porque ya se habían levantado los reyes de ahí, de Canaán, había muchos reyes. No es cierto que nada más estaba... y David era de los filisteos. El rey David era un rey filisteo, de la tribu de los filisteos. ¿Cómo es posible que un pueblo que viene y que crea un pueblo, una nación, y que el lugar que se conoce como Belén de Judea, o Judea, vaya, pues resulta que es el pueblo de filisteos? Eran filisteos. Y en ese lugar de Canaán había 5 reyes gobernando. No era nada más David, eran 5 reyes que gobernaban la área de Canaán. Y ahí no están los israelitas, no está el pueblo de Israel, está el pueblo de David, que era una, una rama, vaya, era una parte del grupo de los filisteos, porque los filisteos vivían en el intermedio entre Egipto y Canaán. Entre medio había un pueblo llamado los filisteos. Cuando, cuando el éxodo se describe, no pasan por ahí, que porque estaban ahí estaban, en medio, entonces les cortaron la vuelta, pues porque si hubieran pasado por ahí, no hubieran acabado de pasar, los hubieran acabado ahí. Entonces esa era la idea de que ahí estaba el pueblo filisteo, entonces tuvieron que darles la vuelta. Y aparte existieron otros grupos como los grupos de, los amalecitas. Se dice que los amalecitas eran musulmanes. Los amalecitas, los edomitas, todos esos pueblos eran musulmanes, eran por parte de Ismael, por eso se llamaban amalecitas y, y Amalek. Bueno, entonces fíjense el detalle. Se hace un conteo allá de un pueblo gigantesco que sale de Egipto
y se viene y se asienta en Israel de acuerdo a la historia de la Biblia. La Biblia es una verdadera mentira, vaya. ¿Por qué? Porque si ese pueblo hubiera estado ahí, no hubiera sido invadido por ningún otro pueblo. Vienen los asirios y de acuerdo a la historia de los asirios, de acuerdo a la historia, saca 27,000 habitantes de ahí, del pueblo de Israel, vaya. Sitian la ciudad de Samaria, la sitian por 3 años y en ese sitio pasan varios reyes. No es que nada más un rey vino a asediar, ¿por qué? Porque tuvieron varios asedios, no nada más fue uno. Pero era un pueblo, no había tribus, no existen tribus en la historia de los de la historia, vaya, de los documentales, no existieron las 10 tribus, no es cierto. Nada más había un pueblo de 27,000 miembros, 27,000 habitantes. Ahora, ¿qué pasa con este pueblo tan pequeñísimo, 27,000 habitantes? Es una baba de perico. No estamos hablando del mismo pueblo que describe la Biblia. La Biblia te habla de un pueblo enorme de 2 millones. Nada más la pura salida de allá eran de 2,5 millones para 27,000 personas que estaban en Samaria cuando fueron exiliados por los asirios. Es una baba de cotorra. ¿Cómo vamos a comparar? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a hacer un cálculo, vaya? ¿Cómo es que una tribu de más de 1,000 años de antigüedad, de estarse reproduciendo como conejos ahí, van a quedar nada más 27,000 personas? No, no cuadra, no cuadra, vaya, solamente cuadra en la cabeza de los religiosos, pero en la historia de un investigador, de un uh, Sherlock House, no cuadra. Si yo fuera contador y yo fuera honesto, yo le diría la realidad a la gente, les diría, miren, no cuadra, no puede ser que un pueblo que salió con 2,5 millones de habitantes y tardó 1,000 años reproduciéndose, venga a ser un pueblito de 27,000 personas. Y cuando entran los asirios, a esas 27,000 gentes se las llevan a las cordilleras de un río, del río Tigris. Entonces ahí en ese lugar los mezclan. La estrategia de ese lugar está a, está es, está pero cerquita, vaya, a 17 kilómetros. Está a 700 kilómetros. 700 kilómetros. De Samaria hasta el río Tigris son 700 kilómetros. O sea que está ahí a la vuelta de la esquina. Pero fíjense que este detalle, la estrategia que utilizaban, si nosotros estudiamos la cultura asiria, sus costumbres, las estrategias militares, los, los reyes, los gobernantes, se llevaban a la gente para evitar futuros conflictos. No se los llevaban porque les gustaban para agarrarles burraje o para agarrarlos para yernos. No, no, se los llevaban porque esa gente ya allá les hacían un tratamiento en Asiria. A esa gente los mezclaban con las otras gente que tenían, a todos los juntaban ahí, tribus donde iban conquistando. Por ejemplo,
ahí se los llevaron porque se opusieron a darles el tributo que estaban dando. Por eso se llevaron a toda la gente, el pueblo al que gobernaba Josías. Por eso se los llevaron, porque se trata de llevárselos. ¿Por qué? Porque se opusieron. O sea que el responsable de eso fue Josías. Si él no hubiera puesto, no se hubiera puesto, hubiera utilizado el cerebro y pues se hubiera puesto a pensar. ¿Por qué les estoy hablando de Josías? Porque el pueblo de Josías sí existió. Ese pueblo sí existió, vaya. El pueblo de Israel de Josías sí existió, pero el pueblo de Israel de Josías es un pueblito de 27,000 personas. Y el pueblo de el Éxodo es una nación de millones. Y no se quedó. Ese pueblo fue expulsado, el pueblo de, de los descendientes de José y de Jacob fueron expulsados y fueron expulsados de esa región, no los dejaron los faraones, los ejércitos de los egipcios eran miles de soldados y peinaron toda esa zona y ¿por qué? Porque eran los házaros, los jasus, los hicsos y pueblos nómadas como los arameos, era otro grupo, los, los hebreos, eran muchos grupos, vaya. Y andaban ahí y eran asaltantes y asaltaban a la gente. Pero a lo que voy es que el pueblo que salió del Éxodo no es el mismo pueblo de Israel, de Canaán. No es el mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo que salió de allá era gigantesco. Y el pueblito que estaba ahí nada más era de 27,000 personas. Así que hay una gran diferencia de personas. No era el mismo pueblo. El pueblito de acá no tenía 10 tribus. El que tenía 10 tribus era el pueblo que salió de Egipto. Pero ese pueblo no se quedó, lo expulsaron, lo corrieron los faraones. Y el pueblito que se llamaba Israel en Canaán, donde reinaba Josías, no tenía tribus, nada más era uno solo, un solo pueblito llamado Israel. ¿De dónde salieron los judíos? En ese tiempo pasaron muchas cosas. Hubo un lapso de entre el año 722 y luego hubo una invasión ahí del rey Nabucodonosor, porque el rey Nabucodonosor se convirtió en imperio y entonces derrocaron los babilónicos, también a los asirios. El asirio se deshizo el imperio y empezaron a ser sometidos y luego Nabucodonosor invadió también Jerusalén y, y destruyó el templo. ¿Por qué destruyó el templo el rey Nabucodonosor? Porque lo que le da la fuerza al pueblo es su religión. Entonces el, el, el rey asirio desintegró a los israelitas. Los desintegró como le los los cazó, vaya, empezó a cruzarlo y era de huevo, era de que te casas o te mocho los huevos, le decía. Así que el pueblo israelita era uno y el pueblo judío era otro pueblito. Aquí no hay que juntar la leche con la inmanencia. Era una tribu. El pueblo de Israel que se llevaron era una tribu. Y no eran 10 tribus, era una sola tribu, la tribu de los israelitas. Y no era por raza, no era la raza, era el nombre que tenían, el nombre del pueblo era israelitas, pero no era la raza. No eran israelitas por ser
descendientes de Jacob, era un pueblo distinto a los que salieron de Egipto, no eran los mismos, era otro pueblito llamado Israel, pero era el pueblo el que se llamaba Israel. Bueno, entonces fíjense cómo está el detalle. Eh, Hay otras tribus de este lado del Jordán, en la parte sur, y entonces entra el rey Nabucodonosor y se los lleva, y para que no hubiera intenciones de querer volver, para quitarles esa mentalidad de decir que es que me voy a regresar, no, les destruyó el templo, acabó con todas sus creencias de ahí, sus ídolos, todo lo que tenía, las diosas, los dioses que adoraban ahí, porque era un pueblo idólatra. El pueblo de los judíos era un pueblo idólatra. Adoraban a la diosa Aserá. Adoraban a los a la a Baal. Ahora aquí les va el chingazo. El, el dios Baal, el dios Yahvé, el dios, la diosa Acera, al dios El, Enlil, Marduk, no era otra cosa sino que el temporal. No sé cuántos han vivido eh, en la en los ranchos, allá como yo que me vivía yo en Chinchis Bravas. Bueno, allá la época de lluvias empieza desde junio, desde por junio empieza la época de lluvia, empieza a llover pero machín, vaya, que no sale, no puedes salir ni a cagar casi, porque allá no tienes, son casitas de madera, vaya, de tabla, no tienes el baño adentro, tienes que ir hasta allá abajo, donde está el baño, una letrina ahí. Y entonces el detalle que hay es que a lo que se le conoce como Dios es a una temporada de lluvia. Por eso se representan los dioses como el trueno, como la fertilidad, como como la vida, la abundancia, es la representación de los dioses. Todos los dioses que existen en esa zona son representados por, por la época de lluvia, por la época lluviosa, vaya. Por eso Yahvé, Baal, Yacerá, todos tienen las mismas atribuciones, los mismos atributos. Son dioses que de la abundancia, del cielo, de las tormentas, dioses de la montaña, dioses. ¿Qué cosa es? Que eh, eh, son de la fertilidad, de la abundancia. Esa es lo que representa al Dios, es una época lluviosa. Empieza la época de lluvias y empiezan los aplausos a este Dios. ¿Por qué? Porque era a lo que le llamaban Dios, era a la época de aguas. Mientras había agua, había abundancia. Mientras se quitaba el agua y entraba la sequía, ya no estaba Dios. Hay, hay ciertas, hay ciertas culturas que Dios muere, donde Dios muere y, y resucita en la época de lluvia. Dios resucitó, dicen, ya resucitó el Señor, porque empezó a llover y empezó a haber abundancia, empezó a haber fertilidad. Allá nada más sembraban una vez al año. ¿Por qué? Porque había una época en que podían sembrar y después cuando entraba el invierno ya no se podía sembrar, pero era una época en que estaba la tierra totalmente fértil, vaya, estaba llena ya porque ya había llovido, a los elementos fértiles de las lluvias, es a lo que se le llama Dios. Así que Yahvé sí existe. ¿Por qué? Pues porque cuando llueve, ese es la manifestación de Yahvé, la lluvia, la abundancia, la lluvia es Yahvé. Eso es lo que se pronuncia como Dios, la lluvia. Bueno, entonces fíjense el detalle. Vamos
a hablar acerca de este pueblo. El pueblo de los israelitas que se mencionan en la Biblia fue una copia. Encontraron un pueblito llamado israelitas con una población de 27,000 personas y, y se lo pegaron a la historia de otro que vivió en Egipto, pero que no eran israelitas. Los de Egipto no eran israelitas, era un pueblo de Ixos. Los Ixos fueron los que estuvieron en Egipto. José y sus 12 hermanos es una composición teológica. ¿Por qué? Hay ciertos elementos aquí que no cuadran. ¿Por qué? Porque metieron a Efraín y metieron a otro que también fue hijo. Entonces, Efraín, ahora, la, el pueblo de Judá no tiene nada que ver con Israel. ¿Por qué? Porque Israel existió hasta el año 722. Hasta ahí llegó. La tribu de Judá es la que se convirtió en Jerusalén, pero no tiene nada que ver con Israel. ¿Por qué? Porque Israel fue un pueblo, nada más, de 700, de 27,000 personas que fueron desbaratados. ¿Por qué no hay nada? No hay pruebas, no existe el pueblo, no está en ninguna parte lo encuentras. ¿Por qué los judíos se adjudican que yo soy efrainita, yo soy israelita? ¿Por qué? No es porque sean, sino porque en la Biblia, en la historia de los judíos, del pueblo de judío, imitaron. Ellos formaron su pueblo, pero eso lo formaron después de los exiliados. Cuando regresaron allá por el año 520, los exiliados, se puede llamar el sacerdote Esdras, fue el que configuró a las 12 tribus de los judíos. Él fue el que las hizo. Él fue el que hizo la historia y él fue el que agarró ese... Él fue el creador de las 12 tribus, fue Esdras. Cuando llegó de Babilonia, fue Esdras el que creó, copió la historia de los Ixus, la metió en la Biblia y entonces creó las 12 tribus, las creó. Y entonces mucha gente dijo, no, pues que yo soy de la tribu de allá, yo soy de aquella tribu, no, yo soy descendiente de José, yo soy descendiente de Zabulón, de Neftalí. No, no, fue el causante de todo, fue eh, Esdras, fue el que creó al pueblo, un pueblito que se llamaba Judá, que vivía en la parte sur. Ni siquiera tienen parentesco con los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas no tuvieron 12 tribus. No, las 12 tribus las tuvieron los Ixos. Los Ixos tuvieron 12 tribus. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia, pero en realidad los Ixos solamente fue un pueblo que estuvo ahí en... No, no es que hayan existido 12 tribus, no existieron las 12 tribus, es mentira. Todo se debe a un fraude, todo es fraude. No existe la arca de la alianza, la arca del pacto, no existe. ¿Dónde la encuentras? No existe la arca de Noé, no existen los gigantes, no existe el Edén. ¿Dónde está? Se la pasan buscando y es que por aquí está, y es que aquí está, y mira, y es que aquí dice, pero nunca han hallado nada, nunca. ¿Por qué? Porque no existen las 12 tribus, no existe la, las arcas esas, no existe ni siquiera el Sinaí. El monte Sinaí no existe. ¿Por qué no? Porque
lo buscan y ese monte que está ahí no es. Ese monte fue un invento teológico, lo inventaron. No existió el Mar Rojo, la partidura del Mar Rojo, no existió. Han estado pasando videos donde se muestra el fondo del Mar Rojo y es verdaderamente un san desmadre lo que hay abajo. Hay piedras, hay... ¿Cómo va a pasar un pueblo en esas, en todo ese pedreguero, ahí abajo hay corales, hay arrecifes abajo en el fondo y son barrancos abajo y está a 300 metros abajo. El Mar Rojo tiene 300 metros de hondo. ¿Cómo va a pasar un pueblo a esa hondura? Solamente a los pastores les cabe eso. Y ahora fíjense, ese pueblo no es cierto que tenía 12 tribus. No vivió en Jerusalén, en Canaán. El pueblo que salió de Egipto no fue el éxodo porque no vivió, porque los expulsaron, los corrieron. No, ¿por qué? Porque Canaán era de Egipto. Egipto y Canaán era lo mismo. Y ese pueblo fue expulsado, los corrían. Cuando se arrimaba un grupito de esos, los expulsaban. Así que eso de que vinieron, que Jerico y Jerico ni siquiera existía. En la época de la Biblia no existía Nazaret, no existía Jerico, Sodoma y Gomorra no fueron destruidos en la época de la Biblia. La Sodoma y Gomorra ya estaban destruidos cientos y cientos de años antes, pero no los destruyó el pueblo, o no los destruyó el hombre que cayó, los destruyó ciertos fenómenos que existieron en esa época. Se, se acabaron varios pueblos y no tuvo nada que ver con la Biblia. Fíjense, no existió eh, nada de eso. Sí, ¿dónde están los pueblos como los filisteos? Si esos pueblos hubieran existido ahí, ahorita existieran. Si el pueblo hebreo, que era monoteísta, hubiera vivido en Egipto, en Egipto estuvieran adorando, hubiera templos que adoraran a Yahvé. Pero en Egipto no adoran a Yahvé, ¿por qué? Porque fue mentira, no existe. La religión es como una infección, como un virus. Donde cae, donde llega, ya no se quita, se empieza a crecer, empieza a crecer. Entonces, en Egipto existieran templos, existieran religiosos, existieran pastores o existieran, vaya. En Egipto estuvieran existiendo la religión, se hubiera quedado ahí. Cuando fueron expulsados, entre comillas, los esclavos, su religión hubiera seguido en Egipto. Pero no hay nada, no existe nada, no existe nada. ¿Por qué? Porque todo se trata de un fraude. Los que crean la religión son los líderes. Tú vas a cualquier parte del mundo, por ejemplo en la India, y en la India no vas a encontrar nunca que adoren a Yahvé. Tú vas a África, se supone que en África se fueron a meter las tribus de los corridos, y en África no adoran a Yahvé, adoran otras deidades. Existe el cristianismo, pero el cristianismo no salió de Egipto. El cristianismo que está en África, en ciertas tribus, son de los pastores que tienen comezón y andan predicando por allá por África. Y lo que se predica allá es el cristianismo, pero no es el judaísmo. El judaísmo nada más está ahí. Y no digo que no, hay más judaísmo por ahí regado, pero no sale
el judaísmo no sale de Egipto. O sea, de Egipto no salió ningún judaísmo. No existe, no existió. ¿Por qué? Pues porque no existió nadie del judaísmo. No existieron adoradores de Yahvé en Egipto. Las letras que se encuentran en los muros de la ciudad solar no eran del dios, sino eran iniciales con que se identificaba un grupo de los Jasus. Tenían como iniciales la IHB. IHB era un número con el que se identificaba este grupo, pero la IHB no era el dios, sino ellos. Era su identidad, porque había muchos grupos. Y en el tiempo de los judíos, en el tiempo estaban una gran cantidad de grupos ahí, de los que ya eran ciudadanos de ahí, de Canaán, y, y Canaán, y Judá, y el pueblito de Judá estuvo conviviendo con los otros grupos. ¿Cómo va a ser posible que estaban los otros grupos ahí alrededor? Se supone que esa ciudad fue arrasada que no quedó ni uno. O sea, la Biblia realmente es la mentira más grande que existe. ¿Por qué? Porque no existió el pueblo israelita, no existió. El pueblo que se conoce como el pueblo de Israel no era el pueblo, sino el nombre que le pusieron al pueblito, así se llamaba. Nada más que la Biblia fue creada por fanáticos, y uno de ellos fue Esdras. Esdras fue el que inventó todo eso, vaya, lo inventó. Copió del pueblo que estuvo en Egipto. Hubo un pueblo que vivió allá, ellos se dieron cuenta y metieron sus historias de los Ixus, los metieron en este pueblito que llamaron pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo sabemos que se llamaba Israel? Vaya, porque te cuentan tantas mentiras, hay tantas falsedades, vaya, tantas mentiras, que ya no sabes. Dice un dicho que dicen en mi pueblo, que cuando la mujer te hace güey, te pone los cuernos y tú la perdonas. Pero cuando es la primera vez eres ingenuo. Pero si a la segunda vez te vuelve a traicionar la mujer, ya no eres ingenuo. Ya se le llama de otra forma. Pero fíjense, si encontramos una sola evidencia de algo que sí haya existido, ¿por qué? Porque se encuentra una historia de Jesús y a Jesús no lo encontramos por ningún lado. O sea, si la Biblia se trata nada más de puro cuento, vaya, es un libro de cuentos, nada más. ¿Cómo es que existen los pastores? Si todo, no hay pruebas de la existencia de nada, ni siquiera de Jesús. Ni siquiera existió Jesús, no hay pruebas de que haya existido, solamente hay pequeñas partes. ¿Cómo sabes que Tácito eh, lo, no lo escribió Tácito, lo ha de haber escrito algún romano? ¿Para qué? Para tener ciertas evidencias y mira, es que aquí Tácito era un historiador de la época y aquí escribió que había un hombre llamado Jesús. En ese tiempo no existía Jehová. En el tiempo los de Jesús, en la época, en el siglo primero, no existió Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová fue una transliteración del cambio de idiomas que se le dio y entonces empezó a aparecer Jehová, pero ya Jehová apareció acá por estas fechas por el año 1100, por el año 1100 más o menos, fue cuando se hizo la Biblia alemana.
Cuando se creó la Biblia alemana, se, co se copió de la Biblia masorética y la Vulgata latina. Y entonces, este detalle que les estoy platicando es que Jehová apenas tiene 900 años de existir. Porque Jehová aparece en la Biblia como en el año 1100, la, por Martín Lutero. Martín Lutero fue el que creó el personaje llamado Jehová. ¿Por qué? Pues porque transliterató la Biblia, hizo una transliteración, vaya. Y eso fue lo que creó al personaje llamado Jehová. Si existió apenas en el año 1100, ¿cómo es que ya existía Jesús en el año primero? Claro que no. Jesús también tiene 900 años de existir. ¿Por qué? Porque Jesús, la palabra Yeshua, la palabra que se conoce como Yeshua, es exactamente la palabra Jehová. Es la misma palabra. La palabra Jehová y la palabra Yeshua son lo mismo. Y si la palabra Jehová fue una transliteración del idioma alemán, ¿cómo es que en el siglo primero ya estaba ya existía Yeshua, vaya? ¿Cómo va a ser posible? Vaya, eso no cuadra, no cabe, no encaja en la cabeza de un ser humano. No encaja, no embona, vaya. ¿Cómo va? Buscamos la historia de Jesús y no está en la Biblia. No encuentra, no se halla, no. Nada más todo lo que se narra es a base de pluma. Lo que crearon, lo que hicieron, es pluma, pura. Todo se escribió en una mesa, en un escritorio. Ahí escribieron todo lo que escribieron, vaya, los señores estos judíos. Ellos fueron los causantes de toda la confusión y no solamente confundieron al mundo, sino que ellos mismos están confundidos porque ellos creen que la historia que ellos tienen, su Biblia, su Tanaj, es real. Si no eran ellos, eran Ixos y los Ixos no son el mismo pueblito de Israel, no son los mismos, son otro. ¿Cómo es que existen los judíos? ¿Cómo es que existen, vaya? Pues no deberían de existir. ¿Por qué? Porque todo fue escrito, todo lo hicieron en una mesa, lo copiaron, lo documentaron, hicieron su Tanaj y, y esa Tanaj cuenta historias, pero historias que no son de ellos. ¿Por qué cuentan historias de 12 tribus y las 12 tribus no existen? La historia de los 12 tribus parte a partir de, la, de los escritos que hizo. ¿Por qué fueron 12? ¿Por qué se cuenta de 12? Si 12 es un número cabalístico, no es un número literal, es un número simbólico. ¿Por qué? Porque 12 es de la cábala. 12 apóstoles, 12 tribus, 12, todo 12 y 12 y 12. ¿Cómo va a ser posible, vaya? Que el número 12 esté en todos lados. Jesús tenía 12 años, el, los, el número 12 se acomoda en todo, ahí. Si les faltó uno que tenían que completarlo, porque Judas Iscariotes fue el traidor y lo sustituyeron con Matías. Ese Matías no sirvió para nada, vaya, porque ni siquiera escribió, ni siquiera se menciona en los evangelios. ¿Cómo es que meten a Matías para sustituir y no está por ningún lado? En ninguna carta se escribió de Matías.
Yo a lo que voy es que este pueblo era el pueblo cuentero, más cuentero del mundo. ¿Por qué? Porque escribieron historias que no les correspondían. El verdadero... ¿Cómo es que el padre de Abraham era idólatra, adoraba todo tipo de dioses? ¿Cómo es posible que Abraham se vuelve adorador de Yahvé si su padre Taré era idólatra? Taré era idólatra. Después Abraham se vuelve adorador de un dios y después Isaac y después Jacob y Saúl, que no son hebreos. Te pones a buscar en la Biblia, te pones a buscar en los documentales, en las historias, y no eran hebreos, eran Ixos, eran Jasus, de la tribu de los Shu. Las tribus de los Shu son los que estaban asentados en las regiones donde aparecen las historias, pero estas Shu no entraron a Canaán. Que quede bien claro, la tribu que bajaron a Egipto no son los israelitas, eran los Ixos. Y esos Ixos fueron expulsados. Y la tribu que estaba en la parte sur de Canaán era conocida como Israel, pero ese era el nombre del grupito, de la tribu. Y era un pueblo muy pequeño, era un pequeño pueblo descrito por varios historiadores. Ese es el que se conoce como el pueblo de Israel. Y ese pueblo fue exterminado, extinguido, lo extinguieron, desaparecieron. Y no es que sean las tribus de Israel. Ahora, existen descendientes de las 12 tribus, existen en el mundo. ¿De cuáles eran? De los Ixos. Las 12 tribus que se diseminaron por el mundo y que todos se identifican que yo soy de la tribu de Benjamín, que yo soy de la tribu de Judá, que yo soy de la tribu de Zabulón, de la tribu de Efraín, eran Ixos. Y nunca llegaron a Canaán. Esas tribus que se mencionan era un conjunto de tribus, un grupo de tribus, y esos son los que están identificando a los que se conocen como las 10 tribus perdidas de Israel. No eran los, los israelitas, eran los Ixos que fueron desperdigados por diferentes áreas. Los que, los que se mencionan que se fueron a diferentes partes del mundo y que muchos llevan su linaje y dicen es que yo pertenezco a la tribu de Zabulón, yo pertenezco a la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Efraín. Eran los Ixos los que los empezaron a autonombrar, los empezaron a bautizar. Vaya. Cuando te bautizan es porque te cambian el nombre. Eso es el nombre de bautismo. La clase de bautismo es cuando te dicen ya no te vas a llamar José. Si a mí viniera alguien y me cambiara el nombre y dijera es que yo soy enviado del Señor, ya no vas a ser José Domínguez, ahora vas a ser... Eh, ¿Qué nombre me gustaría a mí que me pusieran? Ahora vas a ser eh, el armadillo. Armadillo, te vas a llamar armadillo. Oye, pero ¿por qué? Porque te la pasas rascándole. Y los armadillos son como las gallinas, nomás se la pasan rasque y rasque para rascar, para encontrar. Y yo todos los días me la paso rascándole a la información. Y entonces, no, pues que ya no te vas a llamar José, ahora te vas a llamar Armadillo Domínguez. ¿Cómo que Armadillo Domínguez? Sí, perfecto. Ahora fíjense, cuando, cuando se mencionan las 12 tribus de Israel,
son 12 tribus de Ixos y nunca entraron ahí, nunca entraron a Israel las 12 tribus, sino que esas tribus fueron corridas y exterminadas por allá, se los llevaron, se los metieron se la pasaron correteándolos. No, no se encuentra nada de que hayan regresado a Canaán. Después que los corrieron de Egipto, no, no se encuentra que hayan regresado. Las tribus que se desarrollaron de ahí fueron las tribus que ya vivían ahí. Como la tribu de Israel era un pueblito pequeño. Por eso cuadra, no cuadra con la historia. ¿Por qué? Porque la tribu de allá debió haber sido gigantesca, una nación, y esas naciones eh, tuvieron descendientes. Y cada nación, cada tribu, cada tribu es la que identifica a cada pueblito, a los judíos. Por eso existen descendientes de David, porque los descendientes de David eran de los filisteos. Así que el Mesías que están esperando es un Mesías filisteo. ¿Por qué? Porque tiene que venir de la descendencia de David, y David era un filisteo. Así que para que se produzca la llegada del Mesías que esperan los judíos, tiene que ser un filisteo. El detalle que hay es que se van a tener que sentar a esperar, porque parados se van a cansar. No va a llegar, ¿por qué? Porque todo se debe a un cuento, a una mentira, a un fraude. Fue fraude descarado, un fraude totalmente descarado, vaya. Lo que hicieron no tiene perdón de Dios. ¿Cómo van a engañar a la gente metiéndoles la idea de que estuvieron en Egipto cuando en realidad en Egipto nunca estuvo Israel? Israel nunca salió de Canaán. Israel fue un pueblito pequeño. De cuando fueron invadidos por los hicsos solamente se llevaron 27,000 personas. Así que no era ni el 1% ni siquiera como el medio por ciento allá de los Ixos. Los que estuvieron en Egipto eran Ixos, no eran israelitas. Y estos de acá, era un pequeño pueblito, pequeñísimo, un pueblito que se creó ahí. Y este pueblo fue desbaratado por los asirios. Hasta ahí se acabó. Cuando invadieron los asirios, ellos se encargaron de desbaratar a la tribu entera, la desbalagaron, la destruyeron, no quedó ni rastro. La historia de Jesús, cuando se cuenta la historia de Jesús, viene predicándole al pueblo, a las ovejas perdidas de Israel, es una mitología, un cuento. ¿Por qué? Porque no existieron las 12 tribus. ¿A quién le predicaba, vaya? Si no existieron. Los pueblos que estaban ahí eran pueblos de los mismos grupos que metieron los asirios, metieron gente ahí en lugar, en lugar de los israelitas que se llevaron. Los israelitas ya no podían volver ahí porque ya había gente viviendo. Es como cuando tú te corren de tu casa y ya no puedes regresar porque ya la vieja ya metió a otro. Y luego está más grandote y más hace gimnasia, va al gym todos los 2, 3 veces a la semana. ¿Cómo vas a regresar a tu casa? Entonces eso es lo que pasó con estos tribus, aunque todavía había algunos ahí que todavía eran judíos o israelitas, ya no pudieron regresar porque sus tierras, todas las tierras, ya habían sido invadidas por los asirios. Los asirios ocuparon las tierras de esa gente, los rellenaron todos esos lugares, vaya, lo que es eh, lo que es la tribu de Samaria, todas esas tribus ya
ya había sido ocupada. Así que ya no pudieron regresar los que todavía eran de ahí, estaban a 700, a 700 kilómetros de ahí. Estaban ahí nada más, tras Lomita. ¿Cómo no iban a regresar si el pueblo asirio fue derrotado? No pudieron regresar porque se desintegraron, los destruyeron. Y de ahí no se llevaron 10 tribus, se llevaron nada más la tribu de Israel, que era un pueblo totalmente independiente de las tribus que salieron de Egipto. Las tribus de Egipto nunca pisaron Canaán, nunca. Los que estaban por ahí, llegaban las patrullas de los patrullando todas las fronteras y los corrieron de ahí, los expulsaron. Lo que se formó después fue el pueblo de los que estaban ahí, era un pueblito llamado el pueblo de Judá, pero era un pueblo que se atribuyó todo él, que se cree que eran Ixos y Jasos. Ya al final, cuando se quedó, cuando ya el pueblo egipcio ya no dejó de ser imperio, vaya, dejó de ya habían sido expulsados los, los egipcios de ahí, ya no, ya los egipcios ya se habían levantado los reyes de ahí, de esa área, pero eran de varias tribus los que estaban en Canaán. El rey David, que era un filisteo, se, se acoplaba con los demás reyes de ahí y defendían la zona, la defendían. Entonces, de ahí se forma el, el pueblito de los judíos, de Judá, nada que ver con Jacob, nada que ver con las 12 tribus, nada que ver. Todo es un fraude descarado, lleno de, de sinvergüenzada, vaya. Entonces, aquí vamos a sacar cada detalle. ¿Cómo es que un pueblo de una nación es desintegrado y nada más eran 27,000 personas? ¿Cómo es eso, vaya? Ahora, ahorita, buscas cualquier indicio, cualquier pueblito de los que se mencionan en la Biblia y no hay ni uno. De los pueblos que están en la Biblia, ahí ahorita no hay ni uno. Y si se encuentra Gaza, se encuentra el pueblo de Gaza, y dicen, es que este es. Pues sí, es el que se acopló todo, se atribuyó el pueblo de Gaza, se atribuyó todo. Y ese templo que hicieron ahí, ese templo ya lo habían hecho en Egipto. Los hicsos crearon una ciudad que se llamaba la ciudad de Luz, ahí en Galat. En Galat había existido una ciudad que habían hecho, la había creado Tutankamón, y esa Akenatón, ya había creado ese templo, el mismo templo que está en Jerusalén. Los Ixos que vinieron de allá, lo vinieron y lo volvieron a hacer. Aquí en la historia de, de, del rey David no tiene nada que ver con los judíos. El rey David pertenecía a la tribu de de los filisteos y el rey Salomón era su hijo. La temporada de los reyes de Israel terminó con Josías. Hasta ahí se acabó. ¿Cómo va a venir un Mesías, vaya? Si los judíos es una tribu totalmente distinta, que no tienen ninguna relación, ningún parentesco con los judíos, con los israelitas. Los israelitas son otra tribu extraña, que posiblemente eran pues también eran Ixos, porque toda esa historia de los habitantes de toda esa zona eran muchas tribus de nómadas que se asentaron ahí y de ahí apareció esa tribu llamada los israelitas y después
apareció la otra que se llamaban los judíos o la tribu de Judá, pero viene siendo la misma burra. Bueno, vamos a ver si ya hay que echarle agua a la perra.